Bueno, el mensaje de hoy lleva por nombre Dios honrará tu fe. Dile a la persona que está a tu lado, Dios honrará tu fe. Y está basado en el libro de Ruc. Yo había leído muchas veces el libro de Ruc, pero no me había caído la revelación que me cayó ahora cuando el Señor me dijo, háblales de Ruc. Ruc 3:10 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esta palabra, cuando mamá ministraba en este lugar, la oración de servidores hablaba de la mujer virtuosa y confirmaba esta palabra de hoy. Y cuando uno busca el concepto de virtuosa y lo buscamos en Google, nos dice que una mujer virtuosa es que está llena de virtudes. Cada mujer de esta casa es un vaso lleno de virtudes. Muchas veces cuando mi esposa, hemos tenido a lo mejor alguna diferencia, como tenemos todos los esposos, ella me dice, dime una virtud de mí. Pero a veces nosotros estamos ahí como molestos y cuando ellas nos preguntan eso, nosotros no hallamos qué decirle. A mí me desarma ese asunto. Y yo digo, Dios mío, ¿qué digo en este momento? Pero cuando decimos que ustedes son virtuosas y son un manojo de virtudes, es porque ustedes son guerreras. Es porque ustedes son hermosas en grande. Porque Dios, cuando habla de la mujer virtuosa en su palabra, dice que ustedes tienen más valor que cualquier gema. Tienen más valor que el oro. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Para nosotros las piedras preciosas tienen gran valor. Para un joyero una piedra preciosa tiene gran valor. Pero usted tiene más valor que cualquier joya que cualquier hombre pueda crear. Para Dios, mujer, tú eres valerosa. Tú tienes gran valor para el Señor. Y eso es lo que el Señor te dice cuando te recuerda y te dice en esta hora que tú eres una mujer virtuosa. Y te digo a ti, hombre, que estás sentado allí en ese lugar, valora a la mujer virtuosa que Dios te ha permitido tener. Valora a cada una de esas hermanas que están en este lugar, que son mujeres de valor, mujeres virtuosas, que son intercesoras y que son tesoros que el Señor tiene en el centro de su corazón. Dígame. No se me duerma. Cuando leemos y hablamos de Ruc, tenemos que el significado de Ruc significa amiga o aliada. Imagínense usted todas las Ruc que yo he conocido y su nombre significa amiga. Y les decía a los hermanos en el primer servicio que qué bueno es cuando le colocamos un nombre a nuestros hijos con propósito, que conocemos el significado y el valor que tiene ese nombre y el destino que le marcamos a nuestros hijos cuando le ponemos un nombre a ellos. Porque muchas veces escuchamos nombres que son muy bonitos, pero que el significado es feo. Cuando yo tenía no hace mucho, tenía como unos 17 años más o menos, eso fue como la semana pasada. Yo estaba en algo así que era como el INSE y había un muchacho allí que estaba conmigo en el mismo salón de clase que se llamaba Ninrock. Y cuando yo escuché ese nombre, yo dije, wow, ese nombre está tremendo, pero yo no era cristiano, ni sabía el significado de ese nombre. Cuando yo llego al Señor, un día estoy leyendo la palabra y veo el nombre de Ninrock. Y me pongo a ver, me acordé de aquel muchacho. Y cuando busqué el significado decía Ninrock el maldito. Imagínense ustedes el nombre que le habían puesto a ese muchacho. Gracias a Dios que el Señor puso en mi camino una mujer virtuosa como mi esposa, mujer sabia. Los nombres de mis hijos, ella se ha encargado de buscarlos. El nombre de la niña, ella se llama Yannel.
Y su nombre significa Dios es misericordia. Mi hija es un milagro. Y su segundo nombre significa Alaya, que significa alegría. Ella vino a ser alegría para nosotros, para nuestra casa. Cuando nace mi hijo, el Señor me da su nombre y me dice, tu hijo se va a llamar Juan. Me guió a una palabra y cuando yo leí eso quedé impactado. Y cuando busqué el significado de Juan, significa el fiel. El segundo nombre se lo puso su mamá, que significa victorioso. Entonces mis hijos son dos niños de propósito, que tienen un nombre con propósito y destino profético determinado en Dios. Así debemos de hacer cada uno de nosotros con nuestros hijos. Mujer que estás aquí y que a lo mejor estás pensando en tener hijos, piensa el nombre que le vas a colocar a tu hijo. Es importante que lo hagamos porque con ellos vamos a marcar el destino de ellos y a donde ellos van a llegar. Y Ruth significaba amiga y aliada. Cuando leemos y vemos la historia de Ruth, nos conseguimos a Noemí y a Elimelec, que eran israelitas. Israel estaba pasando por una gran hambre, por dificultad, y ellos vieron un camino fácil de irse hacia otra nación, a buscar prosperidad, a buscar su propia vida, como muchas veces hacemos nosotros mismos cuando vemos la situación de nuestra nación y queremos irnos a otro lugar dándole la espalda a Dios. Porque sabes una cosa, Elimelec y Noemí tenían un llamado, era ahí en Israel. Y estaba prohibido a los israelitas que se fueran de extranjeros a otro lugar, pero ellos estaban buscando su propia prosperidad y decidieron darle la espalda a Dios. Entonces esta historia también nos enseña a que tenemos que estar sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Si Él nos dice ve, nosotros vamos. Y si el Señor no nos manda, no tenemos que ir. Porque en fin, tú y yo estamos sujetos a la mano de Dios en esta tierra. Si estamos en esta nación y tenemos un propósito definido acá en Venezuela, tenemos que estar aquí hasta que el Señor haga su propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Elimelec y Ruth? Ellos se fueron a otra nación. Y ciertamente comenzaron una vida allí, comenzaron desde cero. ¿Y sabes qué pasó con Elimelec? Elimelec murió. Y quedó sola Noemí con sus dos hijos en ese lugar. Sus hijos se casaron con dos moabitas y era prohibido a los israelitas contraer matrimonio con mujeres que no fuesen israelitas. Pero ellos desobedecieron también, en fin, ya sus padres le habían dado la espalda a Dios, que lo hicieran ellos, ¿qué importa? Entonces, ellos se casaron con dos moabitas. Estas moabitas se llamaban Orfa y Ruth. Y vivieron allí por 10 años. ¿Sabe lo que pasó? En ese 10º año murieron los dos hijos de Noemí. Y quedó Noemí. Ya Noemí era viuda, ahora se quedó sin hijos y se quedó con sus nueras en ese lugar. En ese tiempo las mujeres las sostenían eran sus esposos, es decir que estas mujeres quedaron en pobreza y en un país que no era el de ellas. El de Noemí no era su país, ella no tenía por qué estar en ese lugar y quedó sola. ¿Sabes una cosa? Cuando estaba leyendo allí la palabra de Dios, esto no lo dice la Biblia, pero cuentan los historiadores y estudiosos de la palabra, porque dice más adelante allí, en uno de los versículos, que Jehová le dijo a Noemí que se fuera a Israel porque él había dado pan a su nación. ¿Y sabes cómo fue eso? Se presentó el ángel de Jehová y le habló a Noemí en ese lugar. Ella tomó sus dos nueras y se fueron camino a Israel. Pero mientras iban camino a Israel, Noemí, una mujer que estaba sin fe por la situación, lo había perdido todo. Estaba en vergüenza, estaba en pobreza extrema, no tenía nada. Estaba en una situación que muchos de nosotros no quisiéramos estar allí, pero a ella le tocó. Y ella se sentía amargada. De hecho,
Hubo un momento en que le dijo a sus nueras: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Así se sentía ella, se sentía amarga, se sentía sin fe, se sentía sin propósito. Cuando nosotros nos movemos de los lugares donde tenemos que estar y donde Dios nos ha puesto, así nos vamos a sentir porque estamos sin propósito, estamos despropositados, como dice la pastora Yelixa, estamos sin propósito. Y una persona sin propósito está sin visión y está condenada a morir porque nos salimos del propósito. Solamente tú y yo tenemos destino y propósito en Dios. Por eso, mujer y hombre que estás en esta casa, nunca tomes decisiones a la ligera, sino primero pon todos tus planes en las manos del Señor, que el Señor es quien nos va a guiar a nosotros al éxito. Luego, cuando estaban allí caminando, Noemí se voltea a las dos nueras y le dice: déjenme. Ustedes no tienen por qué seguir conmigo, no tienen ninguna obligación, parafraseando un poco lo que dice la palabra de Dios. Sigan su camino, hagan sus vidas y yo me voy a mi nación. Orfa no aguantó dos pedidas y le dio un beso y le dijo: bueno, adiós, que te vaya bien. Pero Ruth no le hizo caso y le dijo: yo voy a seguir contigo. Y sabes que Ruth no esperaba que su suegra la volviera a despedir nuevamente por segunda vez. Y le dijo: pero vete, ya yo no quiero más estar contigo, quiero estar sola, haz tu vida. Y ella volvió nuevamente a rechazar el pedido de su suegra y se mantuvo firme, como muchas mujeres en este lugar. Cuando han visto circunstancia, cuando han visto a lo mejor persecución, cuando han visto dolor, enfermedad en su casa, se han mantenido firmes. Muchas de ustedes se han mantenido firmes y creyéndole al Señor, y así se mantuvo Ruth. Y ¿sabes qué? Por tercera vez su suegra la vuelve a despedir. Y ella esta vez hace un pacto de fidelidad con ella. Y no solamente eso. El Señor demanda de ti, mujer, mayor fidelidad, así como fue con Ruth. Cada una de estas negaciones de su suegra fueron pruebas para ella, para ver qué decisión iba a hacer ella, si ella iba a decidir tomar su propia vida o hacer la voluntad de Dios para ella. Porque ella sabía que le convenía estar con su suegra. ¿Y sabes qué le dijo Ruth a su suegra? Le dijo: no me voy a ir. ¿Y sabes por qué? A donde tú vayas yo voy a ir. Tu Dios va a ser mi Dios. ¿Sabes qué hizo Ruth? Ahí le estaba diciendo: mis dioses, los dioses de Moab ya no me interesa. Yo voy en pos de tu Dios. Ella se convirtió al Dios de Israel. ¿Sabes una cosa? Eso habla de una mujer que era gentil, que no conocía a ese Dios que conocemos hoy en día tú y yo. Y que ella se convirtió por el testimonio de su suegra. Y esto habla de una mujer de valor. Habla de una mujer guerrera que, a pesar de que estaban en las peores circunstancias porque no tenían nada, eran pobres, ella se mantuvo firme porque ella sabía que su destino y su propósito estaba al lado de su suegra. Las suegras tienen fama de difíciles, tienen fama de que nadie las quiere. Yo amo mucho a mi suegra. Le puedo decir que creo que yo llego a su casa y ella me trata como su hijo. De hecho, Eli dice que ella está más pendiente de mí que de ella. Y de verdad que sí, yo llego a la casa de mi suegra y eso no haya donde ponerme, así que las suegras para mí son preciosas. No sé cómo será la que a usted le tocó, pero ore por ella. Luis, ora por Nelly. Amén, así es. Diga lo contrario porque usted. Característica de Ruth como persona. Primero,
Ruth era una mujer humilde. Y aquí cuando hablamos de humilde no tiene que ver con pobreza. El concepto errado que le damos muchas veces a la palabra humilde es que decimos que vamos a una casa, por ejemplo, un ranchito, una casa que está en cuestiones, en problemas económicos, pobreza extrema, todo esto, entonces decimos esta es una casa humilde. Pues no, eso no quiere decir humildad. Humildad tiene que ver con nuestra capacidad de poder aceptar nuestras deficiencias y debilidades, nuestras áreas de oportunidad. Eso es humildad. Cuando usted dice yo soy humilde, nunca lo fue. ¿Por qué? Porque la humildad la ve la gente que está a su alrededor. No es necesario que usted lo declare. El humilde, Dios lo ve. Sus hermanos lo ven. Sus pastores lo ven. Uno ve la actitud de la persona. Es una cuestión de actitud. Eso habla por sí solo de nosotros. Y Ruth era así. Así que no vuelva a decir yo soy humilde. Yo iba para las entrevistas y me decían, diga una característica de usted. Yo soy humilde. Tenía un problema de orgullo terrible que yo lo identifiqué cuando llegué al Señor. Así que si usted dice yo soy humilde, revise su orgullo. Revise su ego. Otra característica de Ruth es que era fiel. Dios demanda fidelidad de cada uno de nosotros. Fidelidad en su palabra. Fidelidad con lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestras empresas. Debemos ser fieles al Señor en todo. Así como Ruth era fiel, cada uno de nosotros debe ser digno de confianza. ¿Sí? Yo, no sé, cuando yo entré a trabajar aquí en la empresa donde estoy ahorita, caí en gracia con la gerente que yo tengo ahorita. Y la misma señora hablando conmigo me ha dicho, Guillermo, tú eres diferente a las personas de este lugar. Muchas veces nosotros no tenemos que hablar ni decir que somos cristianos cuando ya la gente se da cuenta que hay algo diferente en cada uno de nosotros. Eso habla de postura, eso habla de actitud, eso habla de carácter. Así que Ruth era una mujer de carácter. Cuando yo leo la vida de Ruth, allí me habla de una mujer de un carácter tremendo. Yo no vi a Ruth insultar a su suegra, no. Se mantuvo y hubo respeto en ella. Entonces Ruth era obediente y una mujer insistente y perseverante. Así debemos ser cada uno de nosotros como sus hijos. Debemos ser insistentes y perseverantes. Si Dios te ha dicho a ti que va a hacer algo contigo, mantente firme, insistente y perseverante. Hasta que tú no veas cumplido esa palabra que Dios ha dicho para tu vida, no te vas a quitar de ese lugar, no te vas a mover de ese lugar. Porque si tú te mueves, capaz era el tiempo en que iba a venir la bendición y te la perdiste. Así que no te muevas del lugar donde el Señor te tiene. Ruth era sincera y algo que llamó la atención, que me llamó mucho la atención, es que su esencia era amor. La forma de hablar de Ruth, de actuar de Ruth, habla de amor. Los hijos de Dios debemos ser amor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Y de hecho Dios, cuando habla de amor, su palabra dice que Dios es amor. Y dice que el más grande de todos los dones que podemos desear tener es el amor. Ese es el más grande y el más importante. Y es lo que debemos desear tener cada uno de nosotros como sus hijos. Ser seres llenos de amor. Otro punto es que para Ruth, la honra era un estilo de vida. Yo no vine a hablarte de la honra, pero hablar de Ruth es hablar de honra. Así que el que no se le haya revelado la honra hasta este momento se le va a revelar. La historia de Ruth por sí sola habla de honra. Una mujer entregada, una mujer que servía, una mujer que disponía todo por su prójimo, por su autoridad. Ella honró cuando no tenía motivos. ¿Por qué? Porque ella, ¿sabe quién representaba su autoridad en ese momento allí? Era su suegra, pero era una decisión de ella, porque nosotros, nadie nos obliga a respetar una autoridad. Somos nosotros los que nos sujetamos a esa autoridad por voluntad propia.
Y Ruth se sujetó por propia voluntad allí a su suegra, fue obediente. Entonces la honró cuando no tenía motivos. ¿Por qué? Porque ya su suegra no tenía nada que ofrecerle a ella. Ella, en todo caso, la autoridad tenía que representarle, era su esposo y su esposo había muerto. Pero sin embargo, ella guardó respeto y honra para su suegra y se mantuvo firme. Honró a su autoridad aun cuando ésta la despachó 3 veces. Cuando le dijo, vete y déjame sola. 3 veces se lo dijo a la suegra y 3 veces ella se mantuvo allí. Y no solo eso, hizo un pacto de fidelidad con ella. Ruth 1, 16 al 17. Aquí en este versículo vemos que Ruth renunció a todo por su suegra. Respondió Ruth, no ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjese usted el juramento tan tremendo que hizo Ruth a su suegra Noemí, que solamente le dijo, la única forma en que yo me separe de ti es que nos muramos una de las dos. Y ciertamente ella le dijo, donde tú mueras yo moriré. Y Ruth murió en Israel. ¿Sabes una cosa? Porque ella era una mujer de palabra. Ella fue una mujer que se mantuvo firme hasta lo sumo. Y así declaro que son las mujeres de esta casa, que son mujeres guerreras, que son mujeres de palabra, que son mujeres de fe y que son mujeres que se mantienen firmes, aunque vean lo que vean a su alrededor, se mantienen allí paradas en fe. Y te voy a decir algo, Dios va a honrar tu fe, mujer. Ruth honró en sacrificio con su trabajo. Cuando yo leía esta parte de la historia de Ruth, yo decía, Dios mío, pero qué tremendo. Ella no tenía necesidad de trabajar para mantener a su suegra. Pero cuando llegaron ahí a Israel, ella no tuvo de otra que ir a trabajar a un campo donde cosechaban cebada. Y por ley, en Israel, cuando en la cosecha, todo lo que iba quedando allí, que caía al piso, lo dejaban para que comieran los pobres y hacia las esquinas de los campos. Era por ley que tenían que hacerlo y así los hacían los israelitas. Y Ruth, ¿sabe de dónde comía? De lo que caía ahí en el piso. Ella recolectaba todo eso y se llevaba para su casa para que comiera ella y su suegra. Ella vino a ser menos que una sierva, porque los siervos eran los que trabajaban allí el campo y recogían la cosecha. Ella vino a ser una mendiga. Ella vino a tener una actitud de humillación total ante Dios. Y sé que muchas mujeres de esta casa han estado así, han vivido situaciones fuertes, a lo mejor financieras, por causa de su casa, por causa de sus hijos. Pero te voy a decir algo, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu sufrimiento y Él va a honrar tu fe, mujer. Por ti, por tu fe y por tu disposición, tu casa va a ser bendecida. Tus hijos van a ser bendecidos, pero es por ti, por tu sacrificio y por todo eso que tú has dispuesto a hacer por causa del Señor. Otra forma en la que Ruth bendijo a su suegra fue cuando llegó la bendición a la vida de Ruth. ¿Sabe cómo llegó? Ruth tenía que ser, ella no era israelita, era extranjera en Israel. Y a los extranjeros no le era permitido casarse con un israelita. Pero como el primer esposo de Ruth sí era israelita, había en la ley lo que llaman redención, que era que el familiar más cercano, el hombre más cercano en la línea de consanguinidad, tenía que redimir a la mujer
tenía que comprar la tierra y tenía que casarse con la viuda. Y sabes que la actitud de trabajo de esa mujer entregada llamó la atención del dueño de aquel lugar de cosecha que se llamaba Boaz. El testimonio de ella habló por ella. Así como el testimonio de muchas de ustedes que están en este lugar habla de ustedes a otros, habla de ustedes en su casa, habla de ustedes en su sector. Mucha gente va a llegar a causa de su testimonio. Por eso es importante que cada uno de nosotros cuidemos nuestro testimonio delante de la gente. Y fíjense ustedes que por el testimonio de Ruth, Boaz, el dueño de ese lugar, habló con los servidores y le dijo: no dejen que solamente caigan las migajas, dejen que caiga más cebada en el piso para que ella coma y tenga para llevarle a su suegra, porque he escuchado del testimonio de ella por todo lo que ha hecho con su suegra. Y no fue que Ruth fue y se lo dijo, fue el testimonio de ella. Habían comentarios en ese lugar que hablaban de Ruth. Habían comentarios en ese lugar que hablaban bien de ella, del sacrificio que ella pagaba. Tu sacrificio ha llegado a los oídos de Dios, mujer. Todo lo que tú has tenido que pasar por tus hijos, por tu casa, por tu familia. A lo mejor has pasado enfermedad, a lo mejor has pasado problemas financieros. ¿Sabes una cosa? Dios ha escuchado y ha visto tu sufrimiento y Él te va a prosperar. Y en ese momento de la bendición yo te voy a decir algo. Hay personas que han estado orando por ti. Hay hermanos que te han llamado para decirte y alentarte, pero sabes una cosa, cuando venga el tiempo de tu bendición no te olvides de esa persona, porque sabes una cosa, cuando vino el tiempo de la bendición de Ruth no se olvidó de Noemí. ¿Tú sabes con quién compartió ella la bendición? Con su suegra. Ella compartió la bendición con ella. Así que no te olvides nunca de tus autoridades. No te olvides nunca de tu madre. No te olvides nunca de las personas que han estado contigo allí en los momentos difíciles. Porque muchas veces el hombre se le olvida la situación por la que han estado. Porque cuando vienen los tiempos de gloria para su vida, se olvidan hasta de Dios. Pero sabes una cosa, hay tiempos de prosperidad que van a venir sobre tu vida, mujer. Pero el Señor te dice: no te olvides por causa de quién te voy a prosperar. Ruth honró en obediencia a Noemí. Y cuando yo leo cómo le hablaba Noemí a ella, de hecho lo leía en una Biblia de estudio que papá me regaló hace muchos años, de Jimmy Swaggart, tremenda Biblia, tremendo regalo. De verdad que cada vez que yo comienzo a estudiar allí, los comentarios de Jimmy Swaggart son tremendos. Y él hablaba allí y decía que Noemí representó allí, fíjense algo, fue tanto lo que bendijo la vida de Ruth a Noemí, que Noemí pasó de ser una mujer sin fe a ser una mujer de fe. Una mujer que creía en Dios y que se levantó allí en ese lugar. A causa de la honra que Ruth tuvo con su suegra, vinieron beneficios sobre tu vida. Hay beneficios que a causa de la honra van a venir sobre ti. El primero de ellos es protección. Lo leemos en Salmos 33:20. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Mujer, tu ayuda y tu escudo lo representa el Señor. Nosotros como hombres representamos en nuestra casa la provisión. Pero hoy en día, por ejemplo, mi esposa, ella también hace cosas y provee para la casa. Y yo recibo eso con mucha bendición. Hay muchas veces donde yo estoy que no llegué a la otra quincena. Y mi esposa le caen bendiciones por allí. Así que bendice a esa Ruth que tienes a tu lado. Bendice a esa mujer de fe que tienes a tu lado. Bendice a esa emprendedora, hombre, que tienes a tu lado. Porque Dios se la ha puesto allí para bendecirte. ¿Sabes una cosa? Yo
no hubiese terminado la licenciatura en administración. ¿Por qué? Porque yo tenía que pararme todos los sábados temprano e ir a Cuba. Qué cosa que queda tan lejos. Yo no sé si aquí hay alguien que vive en Cuba, pero yo cuando iba para ese lugar, yo decía, estoy en otro país. Porque yo tenía que montarme en el metro y tenía que agarrar el ferrocarril. Cuando yo iba a llegar a Cuba, yo veía así como haciendas y veía las vaquitas alrededor del ferrocarril. Yo decía, ¿dónde estoy yo? En Holanda, en otro país, porque era una cosa impresionante el ir para allá. Yo tenía que pararme a las 4 de la mañana y salir todos los sábados para poder estar a las 7 de la mañana en clase en ese lugar. ¿Y sabes por causa de quién? Yo terminé la carrera a causa de esa mujer virtuosa que ustedes ven ahí. Ella me empujó. Porque a veces nosotros como hombres nos cuesta tomar decisiones. Nos cuesta. Y ellas representan ese empuje de parte de Dios para nosotros. Ellas, las mujeres de esta casa, representan empuje, hombre, para ti, para tu casa, para tu familia. Mujeres de propósito. Nuestras mujeres ven a nuestro alrededor y disciernen. Mi esposa es una antena que ve muchas veces el mundo espiritual, porque a veces yo estoy allí atribulado y mi esposa me dice, ya va, cálmate. Vamos a orar porque está pasando esto. Yo no sé si eso pasa contigo también, pero conmigo pasa. Y mi esposa me sirve a mí de esa antena espiritual. Cuando ella ora, que estamos allí como familia, se abren los cielos. Y así declaro que va a ser con cada mujer de esta casa. Ustedes van a aperturar los cielos allí en sus hogares. Otro beneficio de la honra es provisión. Te puedo decir, mujer, nada va a faltar en tu casa. Mira lo que nos dice Filipenses 4:19. Ese reloj me tiene nervioso. Ya vamos a terminar. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Escucha, mujer y hombre. Y este mismo Dios, quien me cuida, quien te cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Diga amén. Créalo. Otro beneficio es que da posicionamiento. Ruth pasó de ser una mendiga a ser una mujer de una alta posición. Porque vos era un terrateniente poderoso, vos la redimió. Y cuando yo leía allí la vida de vos y esa relación que tenía con Ruth, Ruth era una gentil, no era israelita y vos sí lo era. Vos vino y representaba en ese tiempo, por esta historia, cuando yo la leía y lo leía allí en la Biblia de Jimmy Swaggart dice que vos representó para Ruth lo que representa Cristo para la iglesia hoy en día. Representa redención. Por eso Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre para poder restaurar al hombre. ¿Sí lo ves? Entonces Ruth fue restaurada. Así como cada una de las Ruth que están en esta casa. Mujeres restauradas. Esto habla de crecimiento, esto habla de posicionamiento y habla de promoción. Tu actitud, tu testimonio va a traer promoción ahí en el lugar donde estás, en el ministerio donde estás, en el trabajo donde estás, porque tu testimonio va a hablar por ti. Así como el testimonio de Ruth habla de ella. Otro beneficio es que trae posesión. Ella no tenía nada y ahora vino a poseer muchas cosas, cosas que ella nunca a lo mejor tuvo, las vino a tener. Y por último, trae descendencia. La honra trae descendencia. Mujer, si tú estás esperando descendencia y eres una mujer que honra y eres una mujer que vive una vida de honra con tu esposo, con tu autoridad, con tu familia,
Dios va a traer descendencia para ti. Física o espiritual, pero Dios lo va a hacer. Y sabes algo, para Ruth fue de tanta bendición que tú sabes quién fue Ruth. Ruth se casó con Boaz. ¿Y sabe quién era Boaz? Boaz fue un antepasado del rey David. ¿Y sabe de dónde venía Jesucristo? De ese mismo linaje del rey David. Y Ruth entró, se injertó en ese mismo linaje a causa de su testimonio y a causa de su vida. Lo que quiere decir, mujeres, que a causa tuya, tu casa, tu familia va a ser bendecida. Esos hijos que les has pedido al Señor que sean salvos y que vengan a Él, lo van a hacer por medio de ti y tu testimonio y por medio de tu oración y de tu entrega. Hombre que estás aquí, honra a tu mujer, honra a esa hermana que está ahí a tu lado, honra a tu madre espiritual, honra a tu tía, a tus hermanas, hónralas, porque ellas son mujeres, son hechas por Dios, mujeres virtuosas. La promoción de Ruth no fue gratuita. Fue por justicia divina. Ella no estaba buscando promoción. Ella ni estaba buscando su bienestar. Ella estaba buscando el bienestar de su autoridad. Y a causa de ella, de eso, la bendición vino sobre su vida. Ahora quiero hablar de las características de Ruth espirituales. De las características que tiene cada una de ustedes, Ruth espirituales de la casa Príncipe de Paz. La primera característica es que son mujeres de oración. Ahora yo profetizo y declaro que así como Ruth era una mujer allí que buscaba el rostro de Dios, va a ser cada una de ustedes. Mujeres de intimidad con Dios, mujeres guerreras de oración, mujeres de fe inconmovible. Esas son las Ruth de este tiempo. Mujeres que no se conmueven con nada. Su fe no es conmovida con nada. Nada la remueve ni nada las va a detener del propósito que Dios ha determinado para tu vida, mujer. Declaro y profetizo ahora que ustedes son mujeres intercesoras, porque esta es una de las características de la Ruth espiritual. Son amigas del Espíritu Santo, mujer. Tú eres amiga del Espíritu Santo y eso es lo que declara el Señor en esta hora sobre ti. Así que profetizo que cada una de las mujeres de esta casa se convierten y son ahora amigas del Espíritu Santo. Son íntimas del Señor. Así como Juan conocía los latidos del corazón de Jesús, se recostaba en su pecho. Así declaro sobre ti, mujer, que viene un nivel de intimidad mayor sobre ti. Que viene un nivel de intimidad mayor para poder escuchar los latidos del corazón de Dios. Declaro ahora que ustedes escuchan la voz de Dios. Que se convierten en esos radares espirituales para su casa, para su familia, para poder contender contra Satanás. Las Ruth espirituales no descansan hasta ver la gloria de Dios. Así declaro que ustedes, mujeres, de hoy en adelante no descansarán hasta ver la gloria de Dios en sus vidas, en sus casas, en sus familias. Las Ruth espirituales son atentas a cumplir la palabra de Dios. Las Ruth espirituales son celosas a su palabra. Y declaro que ese celo viene sobre cada una de las mujeres de esta casa. Celosas de la palabra de Dios. Celosas a su palabra.